área que vamos a delimitar, sobre la cual vamos a analizar el movimiento del agua. Para delimitar esa cuenca puede ser hidrología superficial o hidrología subterránea. Vamos a ver las dos definiciones. Así es que usted, para la hidrología superficial, va a buscar la divisoria topográfica o divisoria de aguas, que van a ser los puntos más elevados del terreno. El agua que cae aquí se va para allá o se viene para acá. Eso con respecto a la hidrología superficial. Es más fácil que la hidrología subterránea, porque para la hidrología subterránea necesitamos la divisoria freática y el nivel freático es variable en el año. Así que ese nivel freático varía. Si unimos todos los puntos más elevados, vamos a tener un área delimitada, totalmente encerrada dentro de esa divisoria topográfica o divisoria de aguas. Y esa área recibe el nombre de cuenca. Las cuencas pueden estar en estado natural o altamente afectadas por la actividad del hombre. Nosotros vamos a desarrollar aquí en este curso cuencas más o menos en estado natural con poca actividad humana, porque cuando hay mucha intervención humana, por ejemplo en las ciudades, ya viene otra parte especializada que se llama hidrología urbana. Pero vamos a desarrollar los conceptos básicos de la hidrología usando una cuenca más o menos en estado natural. Esa cuenca tenemos que caracterizarla. Y hay una serie infinita de parámetros para caracterizar las cuencas, como es la topografía del terreno, la geología del terreno, el uso del suelo, la cubierta vegetal del suelo, el desarrollo urbano en la cuenca, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas cosas son muy variables, muy heterogéneas. Así que caracterizar una cuenca es un proceso extremadamente tedioso y largo. En esa cuenca, el agua cuando cae se va a mover sobre la superficie del terreno y eventualmente llega a las depresiones del terreno y se va a formar un sistema de drenaje. Esas corrientes donde se acumula el agua las clasificamos de tres maneras. Corrientes perennes, cuando tienen agua todo el año. Corrientes efímeras, porque cuando llega la estación seca, se secan y se mueren. Y corrientes intermitentes, cuya corriente de agua es variable, solamente tiene agua como consecuencia de un evento de lluvia. Ejemplo clásico de una corriente intermitente: las cunetas a la orilla de una carretera. Las cunetas son sistemas de drenajes artificiales que tienen el propósito de interceptar el agua para que no pase por la carretera y que pase por la base de la carretera. Cuando llueve recogen agua y después que drenan se secan hasta el siguiente evento de lluvia. Por eso decimos que son intermitentes. El agua en una corriente viene de dos caminos: de la superficie o del subsuelo. Cuando el nivel freático en el suelo siempre está por encima del fondo del río todo el año, esa corriente va a ser perenne, porque el río tiene agua por aporte del flujo de agua subterránea. Pero si el nivel freático desciende por debajo del fondo del río, el nivel freático sube y baja de acuerdo a la cantidad de agua en el subsuelo, entonces estamos en la estación seca, no hay aporte de agua superficial, tampoco hay aporte de agua subterránea,
Así es que la corriente se seca. Nosotros generalmente vamos a ver que esas corrientes, pues el agua tiene muchos usos. Últimamente está pasando que el agua la sacamos del subsuelo por pozo y usted ve en la televisión a los ancianos diciendo: yo tengo aquí 70 años de vivir y el río no se secaba y ahora se seca. Y resulta que si sacamos el agua por un pozo ya no va a llegar al río en el verano, y lo que estamos haciendo es bajando el nivel. Así es que el uso de agua subterránea, que es la medida inmediata cada vez que hay escasez de agua, ¿cuál es la propuesta del Estado? Vamos a abrir pozos. Entonces el agua o llega en forma natural al río o la sacas artificialmente a través de un pozo, pero eso hace que al sacarla a través de un pozo que el nivel freático baje. Así es que muchas veces estamos secando los ríos en la estación seca porque el agua la sacamos todo el año del pozo. Bien. Entonces este no es un curso de agua subterránea. Sería interesante que supiéramos agua subterránea para los que toman esas decisiones de vamos a abrir pozos, sepan lo que están haciendo, que no es tan sencillo así como decir vamos a abrir un pozo. Es decir, encuentras agua, es cierto, pero alteras el sistema. Nosotros generalmente vamos a caracterizar esas corrientes siguiendo un cierto patrón y le vamos a llamar el número de orden de las corrientes. Y donde tenemos un ojo de agua, y es donde el agua subterránea sale a la superficie, tenemos el nacimiento de la corriente. Esa corriente, desde su nacimiento, decimos que es una corriente de orden 1. Cuando dos corrientes de orden 1 se unen, vamos a tener una corriente de orden 2. Cuando una corriente de orden 1 llega a una corriente de orden 2, decimos que esta es la corriente principal y este es el afluente o corriente secundaria. Cuando tenemos dos corrientes iguales, ¿cómo definimos cuál es la principal y cuál es la secundaria? Usualmente la que tiene mayor caudal. ¿Y cómo vamos a definir la que tiene mayor caudal? Generalmente lo hacemos indirectamente a través del área tributaria. La que tenga mayor área tributaria usualmente va a ser la corriente principal cuando hay dos corrientes del mismo orden. Entonces obsérvese, aquí corriente de orden 2, corriente de orden 1, principal, afluente o tributaria. Aquí vienen dos corrientes de orden 1, se unen, corriente de orden 2. Cuando llegan aquí las dos corrientes de orden 2, tenemos una corriente de orden 3. ¿Cuál es la principal, esta o esta? Va a depender del área tributaria. La que tenga mayor área tributaria va a ser la corriente principal, y generalmente la que tiene mayor área tributaria es la que transporta mayor caudal. Dos corrientes de orden 2 se unen, tenemos una corriente de orden 3, 1 y 1, 2, 2 a 3, no sube a 4. Esta es la secundaria, esta es la principal, etcétera. Por acá tenemos algo parecido, viene el 3, 3, se unen, 4. ¿Cuál es la principal, esta o esta? Bueno, depende de las áreas tributarias. Y así vamos clasificando el orden de las corrientes, y entre mayor llegamos a un orden, más complejo es el sistema de drenaje. Así es que dependiendo de, y esto eventualmente llega al mar, nosotros podemos tener aquí subcuencas. Por ejemplo, por aquí puede ir una divisoria de agua y vamos a tener una subcuenca, y por acá viene otra subcuenca, y si tenemos esto, ese es el área tributaria de esta corriente, y esta de aquí es el área tributaria de esta corriente. Esta tiene mayor área tributaria que esta es la principal, esta es la secundaria. Así que podemos tener subcuencas dentro de una cuenca siguiendo el mismo criterio de la divisoria de aguas, es decir, la topografía del terreno, y estos puntos que delimitan la cuenca son los puntos más elevados del
terreno, así que para ello necesitamos un mosaico con curvas de nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Para definir las características de las cuencas, a veces seguimos algo que le llamamos la pendiente. Y para la pendiente vamos a trabajar con dos pendientes. La pendiente de la corriente y la pendiente de la cuenca. Para la pendiente de la corriente, usualmente hay dos criterios. El concepto de la pendiente bruta o de la pendiente promedio. El perfil del río es variable. Este es el perfil del río. En el nacimiento vamos a tener pendientes mayores, después pendientes medias y después pendientes menores, y esa pendiente es variable. Y si queremos una pendiente bruta del río, simplemente es diferencia de elevación de aquí a acá entre distancia. Esa es la pendiente bruta. H entre L. Diferencia de elevación entre este punto de aquí y este punto de acá, y distancia de aquí a acá. Es un concepto muy absurdo, pero es relativamente simple. La pendiente bruta. Tenemos algo más racional, que es la pendiente promedio de la corriente. Y la pendiente promedio de la corriente requiere que usted tire una rasante. ¿Ya han visto rasante en carretera o todavía no? Bien. Entonces usted va a tirar una línea aquí. La pendiente de esa rasante va a ser la pendiente promedio. Y es un proceso de ensayo y error, así que la pendiente promedio de la corriente es engorrosa. ¿Por qué es ensayo y error? Cuando esta área de corte sea igual al área de relleno y se equilibre el corte este de aquí con el relleno de acá, entonces tenemos una pendiente promedio, y la pendiente de la rasante es la pendiente promedio de ese río. Pero a veces no necesitamos la pendiente de la corriente. A veces lo que necesitamos es la pendiente de la cuenca, y ya estamos hablando de palabras mayores. Hacerlo a mano es boy. Por suerte ya existen programas de computadoras como ArcGIS, donde usted le da toda la información topográfica al programa, y el programa le dice cuál es la pendiente promedio de la cuenca. Pero vamos a explicar lo que hace ArcGIS y lo que tendríamos que hacer si tuviéramos que hacer el procedimiento manualmente. ¿Okay? Ahí tenemos una cuenca, ahí está la divisoria topográfica o divisoria de aguas. Delimitamos un área. Dentro de esa cuenca hay una serie de curvas de nivel. Entonces usted va a trazar un enrejado igual separación X y Y. Un enrejado. Tiene los horizontales y los verticales. ¿Okay? Entonces, con ese enrejado, usted va a sacar una pendiente en latitud y una pendiente en longitud, y el promedio de las dos pendientes es la pendiente media de la cuenca. ¿Okay? La mayoría de las fórmulas que vamos a ver, a veces las simplificamos y usamos la pendiente bruta. En teoría deberíamos usar la pendiente media de la cuenca. ¿Okay?
pero como es muy difícil en el pasado, pues se acostumbraban a simplificar las cosas. Así es que, ¿qué va a hacer? Usted va a tener una separación entre curvas de nivel. La separación entre curvas de nivel es constante. Y usted va a contar aquí el número de intersecciones de ese enrejado en X con las curvas de nivel por la separación entre curvas de nivel por la longitud total de los segmentos. Es decir, te mide esto de aquí a aquí, más este pedacito de acá, esto de aquí a acá. Okay. Mide esto desde aquí hasta allá, esto desde aquí hasta allá, etcétera, y tiene eso. Así es que el número de intersecciones de esto, aquí va una, va otra y otra. Te cuenta el número de intersecciones de las curvas de nivel con ese enrejado en dirección horizontal y después hace lo mismo en dirección, le estoy llamando vertical, pero recuerden que es una vista de planta. ¿Está bien? Latitud y longitud. Entonces usted cuenta el número de intersecciones por la separación entre curvas de nivel entre la longitud total de los segmentos. Ahora sí, va a tener una pendiente, un promedio, saca el promedio de estos dos valores y esa es la pendiente media de la cuenca. Nunca lo he puesto a hacer a mano, pero ponerse a hacer eso en un examen se lleva como hora y media, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Tampoco lo he mandado a hacer de tarea y no se lo pongo porque ahora mismo si yo lo tengo que hacer me voy a ArcGIS para que ArcGIS haga toda esa llamura que he explicado, lo haga automáticamente. ¿Estamos bien? Así que por fortuna existe inteligencia artificial para hacer estos cálculos que son extremadamente engorrosos. Hacerlos a mano. ¿Estamos bien? Pero hay que distinguir la pendiente bruta de la corriente o del cauce, la pendiente promedio de la corriente y la pendiente media de toda la cuenca. Es uno de los parámetros que vamos a necesitar más adelante para nuestra caracterización de los modelos y fórmulas que vamos a usar. Muchas veces usamos la pendiente bruta por ser la más sencilla. Algunas piden la pendiente media de la cuenca. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? En esa cuenca vamos a analizar el movimiento del agua por medio de los procesos que constituyen el ciclo hidrológico. Entonces, ¿qué tenemos en ese ciclo hidrológico? Un sistema que no tiene inicio ni fin. El agua se mueve en tres niveles: el nivel atmosférico, nivel superficial, nivel subterráneo, y tenemos un gran almacenamiento en el planeta Tierra que son los océanos. No hay un patrón definido, no es constante, varía de acuerdo a la estación del año, pero aquí están los procesos principales. El agua se entra al nivel atmosférico por medio de evaporación o de transpiración. ¿Dónde ocurre la evaporación? En un cuerpo de agua, ya sea el océano, ya sea un lago, ya sea un río, o de la tierra, el agua almacenada en la tierra. El agua se evapora y entra al nivel atmosférico en forma de vapor de agua. También entra como transpiración. ¿Quiénes transpiran? Los seres vivos, plantas y animales. ¿Okay? La vegetación transpira y pierde agua a través de las hojas. Así que el agua entra en forma de vapor al nivel atmosférico. Esa agua que se acumula en las nubes tiene que pasar cambios de fase o estado, pasar del estado gaseoso, ya sea al estado líquido o al estado sólido. Y cuando se dan las
condiciones adecuadas, entonces esa agua va a regresar a la superficie en forma de precipitación, ya sea lluvia, y cuando tenemos lluvias hay gotas de distintos tamaños, o puede regresar en forma de sólido nieve o en forma de granizo. En nuestro país la probabilidad de que caiga nieve es muy remota. ¿Por qué razón? Porque acá en la atmósfera las nubes se forman a distintas alturas. Al subir, tanto la presión como la temperatura disminuyen. Y es muy probable que esa agua ahí arriba pase del estado líquido al estado sólido. Pero cuando empieza a descender y empieza la temperatura a aumentar, entonces el agua pasa de sólido a... Si el agua no ha tenido tiempo de congelarse ahí en las nubes, porque no permaneció mucho tiempo allá arriba, generalmente caen en gotas bien grandes. Pero cuando el agua se congeló y empezó a caer y se está derritiendo en la caída, generalmente las gotas son extremadamente pequeñas. En nuestro país a esas gotas pequeñas en tierras altas, en Chiriquí, ¿cómo le llamamos? Bajareque. Y cuando usted está en un bajareque, eso es más bien un mojareque, porque te mojas ligeramente, versus un aguacero tropical típico de gotas bien grandes. Entonces, pues depende de las condiciones de presión, temperatura, cuánto tiempo ha estado el agua allá arriba, etc. Sin embargo, a veces el agua está mucho tiempo allá arriba en temperaturas por debajo de 0 grados centígrados y se congela. Y en vez de formarse nieve, lo que se van formando son cristales de hielo. Y esos cristales crecen y crecen y crecen hasta que pierden el equilibrio y van cayendo. Y cuando van cayendo no se llegan a derretir del todo y caen en forma sólida. Entonces tenemos granizo. Aquí en Panamá han habido algunos eventos de granizo. No son frecuentes, por suerte. ¿Okay? Pero caen y causan mucha destrucción. Ustedes lo ven en las noticias, que no se den. En España estos días cayó granizo y causó estragos. ¿Por qué? Porque usted tiene su carro ahí estacionado y le cae granizo, y cuando usted va a buscar el carro, ¿qué encuentra? Que lo tiene que llevar al chapistero. Porque es como si alguien estuviera paliando el carro con un bate. Lo tiene que llevar al chapistero si el granizo es muy grande, y a veces si son muy grandes hasta rompen los cristales del auto. Y ni decir de la agricultura, el granizo cae y destruye las hojas de las plantas y los cultivos y todo lo demás. Así que los eventos de granizo, por suerte aquí en Panamá, no son frecuentes, pero cuando se dan estos eventos extremos son muy dañinos. El agua llega a la superficie. Cuando llega a la superficie, ¿qué es lo primero que hace? El suelo empieza a absorber agua y el agua se empieza a infiltrar. Cuando se satisface la capacidad de absorción de agua del suelo, entonces el excedente se mueve sobre la superficie del terreno de acuerdo a la pendiente, a la topografía del terreno. Entonces se mueve sobre la superficie, a eso le llamamos escorrentía superficial o flujo superficial, hasta que llega a las depresiones del terreno. Y cuando llega a las depresiones del terreno, el sistema de drenaje, entonces hay una reacción y tenemos que hay una crecida. El río, la quebrada crece, el volumen de agua aumenta producto de el agua que llegó sobre la superficie del terreno, que se combina con el agua que estaba en el río que llegaba a través del subsuelo. Así que el agua que transporta esa corriente es la combinación del agua superficial más el agua subterránea. Entonces recuérdese que la corriente es perenne, no llueve, pero tiene agua porque es la que llega del agua del subsuelo, si el nivel freático está por encima del fondo del río.
Pero al llegar el agua superficial, entonces tenemos un flujo inestable o transitorio y decimos que tenemos una crecida. Pero para que haya una crecida es consecuencia de una lluvia. No me van a decir, como algunos de ustedes, que primero creció el río y después llovió. No estamos en el planeta Tierra, quién sabe dónde ocurrirá eso, pero no aquí. La crecida del río es consecuencia de un evento de lluvia. Primero llueve, se infiltra agua, el excedente se acumula sobre el terreno y no ocurren simultáneamente, ocurren desfasados en el tiempo, así que una de las características del movimiento del agua sobre la cuenca son las variaciones tanto en el espacio como en el tiempo. No todo ocurre simultáneamente, hay desfasamiento en el espacio y el tiempo. Esa agua llegó al río, ese río puede ser retenido en un embalse, ya sea natural o artificial, o ese río puede llegar y descargar el agua al océano. Ese embalse puede descargar a un río o puede descargar al océano, etcétera, etcétera, etcétera. El agua que se infiltra va a tener un flujo subsuperficial y puede ir en dos direcciones. El flujo subsuperficial puede salir a la superficie y formar un ojo de agua y crear un río, o puede llegar a infiltrarse a las capas más profundas. El agua que se infiltra puede almacenarse temporalmente en el suelo como humedad del suelo. Esa humedad del suelo puede ascender por capilaridad o descender por gravedad hasta que llega a formaciones geológicas que transportan agua, que reciben el nombre de acuíferos. Y ese acuífero puede crear un ojo de agua o puede descargar directamente al océano. Y ese es el movimiento del agua subterránea. Así es que el movimiento se da por medio de 6 procesos principales: precipitación, evaporación y infiltración, escorrentía superficial, flujo de agua subterránea. Obsérvese que hay otros procesos menores, como es el de intercepción, porque a veces tenemos en los bosques que el agua no llega al suelo, es retenido en la copa de los árboles, o en áreas urbanas el agua es retenida como intercepción en los techos de los edificios. Así es que es un proceso menor el de intercepción, pero esos son los procesos principales de ese movimiento. Y cada cuenca tiene características distintas, no hay dos cuencas iguales, no hay dos ríos iguales, y por eso a veces se complica el análisis de los procesos hidrometeorológicos, porque como no hay dos cuencas iguales, cada cuenca tiene características particulares. Entonces tratar de usar una fórmula general para todo a veces complica las cosas. ¿Estamos bien? Okay. Entonces tenemos ahí una representación de dos procesos. Vamos a ver otro ciclo hidrológico aquí esquemático. Vamos a decir que tenemos un 100% o 100 unidades de precipitación sobre el terreno. ¿Okay? ¿De dónde viene esa precipitación? De la transpiración o de la evaporación. Esa evaporación ocurre en los ríos o ocurre en el océano. El océano es un sistema aparte que se estudia en oceanografía. Obsérvese que de transpiración y evaporación sobre el terreno son 61 unidades que se combinan con 39 unidades que vienen del océano. Esto es en promedio para todo el planeta Tierra. Promedio porque no trabajamos en promedio, hay características distintas. Del océano usualmente se evaporan 426 unidades, de las cuales regresan al océano 365 como precipitación en el océano.
Así es que dentro del océano hay un clima aquí. Estas 61 más estas 39 hacen las 100. Las 100 se infiltra, escorrentía superficial. Escorrentía superficial llegan, aquí faltan 39, son 38 como escorrentía superficial que va a dar al océano y una unidad como flujo de agua subterránea que va a dar al océano. Esto hace un equilibrio, el agua no se acumula en un momento en particular, va variando todo el año, a veces hay más, hay menos, pero vamos a tener en promedio anual más o menos un equilibrio. Hay zonas que son desérticas. ¿Por qué? Porque no llueve mucho, hay más evaporación que precipitación. Y tenemos áreas como Panamá que tienen la ventaja de mucha lluvia. Eso hace que haya demasiada humedad. Y eso es una bendición para este país porque es lo que permite el funcionamiento del canal de Panamá. ¿De dónde vienen nuestras fuentes de agua? Usualmente del mar Caribe. El agua que se evapora del Caribe, el viento la arrastra, llega a estar sobre el istmo y se producen condiciones adecuadas y llueve sobre el istmo. Entonces tenemos una gran fuente de agua de acuerdo a la dirección del viento. Pero también hay otra condición que afecta a esa lluvia y por eso tenemos estación seca y es la zona de convergencia intertropical que cuando baja hacia el Ecuador, entonces no llueve en el Pacífico panameño, pero en el Caribe panameño llueve prácticamente todo el año porque los vientos soplan de el norte y arrastran el agua del mar Caribe que se evaporó y llueve acá. Y cuando sube la zona de convergencia intertropical, que es una zona de baja presión, los vientos soplan de mayor presión a menor presión y al soplar el viento arrastran la humedad de la zona de mayor presión a la zona de menor presión, y si la zona de convergencia intertropical está localizada sobre el istmo, que usualmente es durante la estación lluviosa, entonces el viento arrastra la humedad y se producen las condiciones adecuadas y llueve en esa región. Usualmente existe un instrumento que es el barómetro. Ustedes conocen de mecánica de fluidos y el barómetro lo que mide es la presión atmosférica. La atmósfera está formada por una mezcla de gases. La mezcla no es constante porque tiene una componente que es muy variable, que es el vapor de agua. Así es que cuando la presión atmosférica aumenta, van a haber regiones de mayor presión y otras de menor presión. Y en las zonas donde se observa que la presión atmosférica aumenta, va a ser buen tiempo, porque el viento va a soplar de mayor presión a menor presión y se lleva la humedad. Como referencia tenemos que al nivel del mar la referencia es 760 milímetros de mercurio. Y si usted observa que tiene 760.5 milímetros, te dice va a ser buen tiempo. Pero si usted observa que tiene 759 milímetros, las diferencias son muy pequeñas, muy sutiles, entonces usted se va a preocupar porque va a ser mal tiempo, va a llover. Los marinos están constantemente en el océano, en los barcos, viendo la presión atmosférica, porque si ellos ven que la presión atmosférica sube, están contentos porque no van a haber tormenta. Pero si en el barco detectan en su barómetro que la presión está disminuyendo, entonces se preocupan porque va a ser mal tiempo, y el mal tiempo no solamente viene acompañado de lluvia, también viene acompañado de olas, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que hay instrumentos y esa información se utiliza, pero recuérdese que
la lluvia tiene que darse las condiciones adecuadas para que se produzca esa lluvia. Entonces nosotros tenemos que, esto es promedio para todo el planeta Tierra. Hay regiones donde llueve más y hay menos evaporación, y hay regiones donde hay más evaporación que precipitación, entonces eso crea las zonas desérticas. Obsérvese que esa agua en el subsuelo viene en forma natural al riachuelo o al río, y si el nivel freático está por aquí y el fondo del río está por acá, ese río va a tener agua todo el tiempo. Y si ese nivel freático bajó por acá, entonces esa corriente se seca en la estación que no está lloviendo, porque cuando llueve viene la escorrentía superficial y hace que el río crezca. ¿Vamos bien? No toda crecida en un río produce una inundación. Solamente tenemos, ¿tiene alguna pregunta? Sí. Lo que usted estaba mencionando antes de el barómetro para determinar si va a haber o no precipitaciones. No, buen tiempo o mal tiempo. Porque el que haya baja presión no significa que vaya a llover. Pero existe una gran probabilidad de que va a llover, no de que no va a llover. Existe una gran probabilidad de ocurrencia de lluvia. ¿Por qué? Porque si hay mayor presión aquí y menor presión acá, el viento entonces va a soplar de mayor presión a menor presión y arrastra la humedad, y la humedad se condensa aquí. Se concentra aquí, pero el que aquí haya nubes concentradas aquí porque el viento las arrastró, no significa que va a llover. Ese es el método que utilizan los centros meteorológicos para hacer sus predicciones. Sí, todo eso se utiliza para hacer sus predicciones. Pero no siempre dice va a llover, que dice, y que existe el 70% de probabilidad de lluvia. Sí, la predicción no es exacta porque no se sabe con exactitud si se van a dar las condiciones adecuadas. Solo que estamos viendo que bajo la presión el viento arrastra la humedad, la concentra aquí. El que aquí haya una nube no significa que va a llover. El que haya una nube es muy probable que llueva. ¿Estamos bien? Entonces vienen estas cosas aquí. Y así se mueve el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a cuantificar de manera individual cada uno de estos distintos elementos. Vamos a empezar a hablar de precipitación, después vamos a hablar de evaporación, transpiración, vamos a hablar de infiltración, escorrentía superficial, y de este de acá no vamos a hablar. Pero obsérvese que si yo abro un pozo, voy a sacar el agua del subsuelo de manera artificial, y eso hace que el nivel freático baje. ¿Ya ustedes dieron mecánica de suelo o van a dar? En mecánica de suelo van a encontrar que eso, extraer el agua del subsuelo, produce otro efecto adverso. ¿Cuál es el efecto adverso? Se denomina consolidación. ¿Y qué le ocurre al suelo? Se hunde. Y aquí en Ciudad de Panamá tuvimos un evento interesante hace ya varios años atrás, cuando fueron a construir el mall en Costa del Este. ¿Y qué pasó en el Colegio San Agustín? ¿Alguien del San Agustín? ¿Qué pasó en la Rocha Banco General ahí? Como hicieron un sótano y drenaron el suelo, entonces ocurrió asentamiento y consolidación. El San Agustín se rajó por todos lados. La Rocha y el Banco General, eso prácticamente lo echaron abajo y lo reconstruyeron. Pero ¿por qué los edificios altos no se vieron afectados? Porque la fundación de los edificios altos es pilote hasta roca firme, mientras que estos otros que se vieron afectados eran fundaciones de zapata, que son fundaciones más superficiales. Entonces, felices y contentos, no hay agua, vamos a abrir pozos. Entonces, extraer el agua del subsuelo presenta esos dos efectos adversos. ¿Y cuál es el otro efecto adverso de extraer el agua del subsuelo?
Las raíces de los árboles y la vegetación tienen que extraer humedad del suelo para vivir. El agua sube por capilaridad. Y si las raíces no llegan a donde está la humedad del suelo, ¿qué le pasa a la vegetación? Se muere. Entonces creamos desiertos. Y eso es lo que le estamos dando de herencia a nuestras futuras generaciones cuando decimos, no hay agua, vamos a abrir pozos. Sacamos el agua y resolvemos inmediatamente el problema, pero la respuesta no es inmediata. El flujo en el agua es muy lento. El agua en el subsuelo es muy lento y eso se produce en periodos de tiempo relativamente grandes. Ahí en el Costa del Este sacaron el agua rápidamente y el suelo era muy malo y inmediatamente vino la reacción del suelo y se asentó y subió. ¿Cómo quedó el San Agustín? Todo desnivelado. Y si lo estaban ahí para esa época y estaba todo chueco ahí por todos lados. Hicieron algo cosmético para que no se vieran las grietas, pero en el área de La Rocha y Banco General de Costa del Este sí prácticamente echaron el edificio abajo. ¿Estamos bien? Entonces el agua la usamos, la necesitamos para abastecimiento de agua, recreación, navegación, generación de electricidad, vida silvestre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? ¿Tenemos agua en Panamá? Sí, nos quejamos de que no hay agua, porque el agua no se produce de manera uniforme todo el año, simplemente va variando de una época a otra, y como no la almacenamos durante la estación lluviosa, esto se va al mar, mientras que en otras latitudes esto lo retenemos para que no vaya al mar. Hacemos embalses para tener agua disponible. Los embalses no crean agua. Lo que hace el embalse es que redistribuye la disponibilidad de agua en el tiempo. Almacenamos el agua excedente durante la estación lluviosa para tenerla disponible durante la estación seca. Pero el embalse no crea agua. Lo único es que redistribuye la disponibilidad de agua. Muy bien, hemos terminado la clase de hoy. Vamos a ver si alguien lo puede facilitar.